Mi esposa y mi hija mintieron en el juicio para destruirme. Meses después, la verdad salió a la luz de la forma más inesperada. Eran las 11:30 p.m., y la única luz en la casa provenía de la lamparilla nocturna del pasillo. Justo fuera de la habitación de mi hija. Me quedé en silencio en el umbral, observándola dormir, tranquila, ajena a todo. Envuelta en una manta salpicada de solecitos. Mi teléfono vibró en mi mano y bajé la vista. Acababa de enviarle a Sandra un simple mensaje de texto: ¿estás bien? ¿Dónde estás? Su respuesta llegó en forma de 3 puntos suspensivos. Luego, estoy en el club. Si no te gusta, divórciate de mí. Esa frase fue como un puñetazo directo a las costillas. Me quedé allí, congelado, con el teléfono todavía iluminado en la mano. Y el zumbido del refrigerador en el fondo como único sonido. Entonces, algo dentro de mí, algo viejo y silencioso, se rompió. Agarré mis llaves y conduje. No pensé. No planifiqué. Fui directamente a la ferretería de 24 horas, como un hombre en piloto automático. Compré cerraduras nuevas. Para la puerta principal, la trasera, incluso para el teclado del garaje. Cuando llegué a casa, no me detuve a considerar si estaba exagerando. Simplemente las instalé, una por una. Tranquilo, concentrado. Sin música, sin ruido, solo los clics y giros del metal nuevo, borrando las que solíamos compartir. Una vez terminado, tomé una foto de la puerta principal, se la envié y escribí. Cambié las cerraduras. Supongo que seguí tu consejo. 10 minutos después, la paz se hizo añicos. La puerta retumbó como si la hubieran pateado. Luego llegó su voz, aguda y furiosa. ¿Hablas en serio, Thomas? Abre la puerta ahora. La abrí lentamente. Entró furiosa, como una nube de tormenta con tacones. Sandra, mi esposa desde hacía 17 años, se plantó en medio de la sala de estar. Con el maquillaje corrido, el pelo alborotado, y agarrando su bolso como un arma. ¿Qué demonios te pasa?, espetó. Me escribes así y esperas que no haga nada. Respondí, con voz monocorde, estás actuando como una loca. Solo fue una noche de fiesta. No, fue un mensaje, dije. No solo saliste. Lanzaste un desafío. Ella levantó las manos al aire. Estaba bailando con amigos. ¿Qué quieres, Thomas? Encadenarme a la casa. Quiero honestidad, solté. No frases frías y cortantes diciéndome que pida el divorcio como si fuéramos extraños en un foro. Entrecerró los ojos. Siempre has sido tan dramático. Un mensaje de texto y de repente eres la víctima. No, dije, acercándome. Soy el esposo que se quedó en casa, que fue a ver cómo estaba su hija. Y que se preguntaba por qué su esposa no se molestaba en decir dónde estaba hasta que se le presionaba. Y cuando lo hizo. Básicamente escupió sobre nuestro matrimonio con 10 palabras. Sandra se rió. Un sonido amargo y agudo que no pertenecía a nuestra sala de estar. Eres increíble. ¿Sabes qué? Quizás sí quería una reacción. Al menos finalmente demostraste que eres capaz de tener una. La miré durante un largo segundo. Esta era la mujer con la que construí una vida, con la que compré esta casa. Con la que cría a nuestra hija. Y en ese momento me miraba como si yo fuera un extraño ocupando su espacio. Esta casa no es un escenario para tu actuación, dije en voz baja. ¿Quieres ser soltera, Sandra? Te mostraré cómo es eso. Su mandíbula se tensó. Ahora me estás amenazando. No, dije, retrocediendo hacia las escaleras. Solo te tomo la palabra. La dejé de pie en la sala de estar mientras subía las escaleras hacia la cama. No me siguió, solo se quedó allí en silencio, como si no esperara ser recibida con calma. Mi nombre es Thomas. Tengo 43 años. Me gano la vida construyendo cocinas.
Del tipo en las que la gente se reúne para las cenas de acción de gracias y las mañanas de pastel de cumpleaños. He vivido en el mismo pequeño pueblo de Indiana toda mi vida. Pagué mis impuestos, pinté la valla cada primavera, llevé a los niños al colegio. Entrené al equipo de fútbol infantil, doblé la ropa los domingos. Hasta esta noche, pensaba que eso significaba algo. Resulta que todo era solo leña esperando una chispa. Y ahora, se ha encendido. A la mañana siguiente, el sol se filtraba débilmente a través de las persianas de la cocina, proyectando líneas pálidas sobre la encimera. Yo ya estaba levantado, bebiendo un café tibio en la mesa, con un silencio más denso que la nata. El reloj marcaba poco más de las 7 de la mañana. La casa se sentía vacía. Fue entonces cuando oí sus pasos. Emily, mi hija. Entró con pasos silenciosos, todavía con su sudadera extra grande y sus pantalones de pijama. Y el pelo recogido en un moño desordenado. 14 años, brillante, terca, llena de opiniones. Y en ese momento, parecía mayor de lo habitual. No solo porque no había dormido bien. Algo había cambiado. Se sirvió un vaso de zumo de naranja, no me miró de inmediato. Simplemente se quedó junto al refrigerador como si estuviera reuniendo valor. Finalmente, se giró. Los oí a ti y a mamá anoche. Su voz no era acusadora. Ni siquiera era emotiva. Simplemente firme, lo que de alguna manera lo empeoraba. Asentí una vez. No quería que lo hicieras. Se encogió de hombros, luego se acercó y se sentó frente a mí en la mesa. Hubo una larga pausa, del tipo que hace que las paredes se inclinen un poco. Cambiaste las cerraduras, dijo. No era una pregunta. Suspiré. ¿Lo hice? Otra pausa. Luego me miró directamente a los ojos y dijo, creo que ella tenía razón. La miré fijamente. ¿Sobre qué? Se metió el pelo detrás de la oreja, su voz suave pero segura. Sobrevivir tu vida, hacer lo que te hace feliz. Incluso si eso significa molestar a otras personas. No puedes quedarte en una casa con alguien si eres miserable. ¿Verdad? Se me revolvió el estómago. Dejé mi café lentamente. ¿Estás diciendo que crees que lo que hizo estuvo bien? No parpadeó. Creo que la gente a veces deja de quererse. Y quizás eso no es malvado. Quizás simplemente sucede. Me recliné en mi silla, atónito. Entonces, desaparecer toda la noche, enviarme un mensaje para que pida el divorcio. Y volver a casa lista para pelear. Es solo alguien siguiendo su corazón. Dudó, pero no retrocedió. Quizás no lo manejó perfectamente. Pero no es una villana. Ahora quiere algo diferente. Quizás eso está permitido. Un silencio cayó tan pesadamente entre nosotros que juro que oí los latidos de mi propio corazón en el pecho. La miré. La miré de verdad. Mi hija, la niña que solía rogarme que le leyera El conejo de peluche 2 veces antes de dormir. La que llamaba a los dientes de león girasoles con un secreto. Y ahora se sentaba frente a mí, tranquila y serena. Defendiendo a Sandra como una abogada en prácticas. ¿Tu madre te habló de esto?, pregunté con cuidado. Emily negó con la cabeza. En realidad no. Solo lo pensé. Si no eres feliz, ¿no deberías hacer algo al respecto? ¿No es eso lo que siempre me enseñaste? Tragué saliva. Te enseñé a ser valiente. No te enseñé a romper algo porque ya no es emocionante. Ella bajó la vista hacia su zumo, su rostro inescrutable. Quizás son la misma cosa. No supe qué decir. Sentí que el suelo se había movido bajo mis pies. No solo porque Sandra me había tomado por sorpresa, sino porque ahora sentía que también estaba perdiendo a Emily. No físicamente, sino algo más profundo. Un lazo invisible que una vez había sido inquebrantable.
Me levanté lentamente. Gracias por ser honesta. Ella asintió, pero no volvió a levantar la vista. Caminé hacia el fregadero, vertí el resto de mi café y miré por la ventana. El sol ya había salido por completo. Una luz cálida se derramaba sobre el patio trasero donde solía empujarla en el columpio. Esa estructura de madera todavía estaba allí, medio inclinada por la edad. Y de repente ya no estaba seguro de si algo de lo que había construido seguía en pie. Era media tarde cuando salí al porche trasero, con una taza de café recién hecho en la mano. Y ya no quedaba mucho calor en el aire. El otoño se había colado, silencioso y frío. Y el gran roble del patio estaba perdiendo sus hojas como confesiones a cámara lenta. Cada una giraba hacia el suelo sin protestar. Me hundí en la silla del porche, la vieja de madera que crujía un poco bajo mi peso. Y me quedé allí, observando cómo la brisa removía el desorden de oro y óxido en el césped. No había dicho mucho en todo el día. Emily se había ido a su habitación. Sandra no había vuelto a casa desde la noche anterior. No esperaba que lo hiciera. El silencio aquí afuera era diferente al de adentro. Adentro, te oprimía el pecho como el duelo. Aquí afuera, te daba espacio para pensar, y pensé mucho. Ese rápido y frío mensaje de Sandra todavía resonaba en mi cabeza: estoy en el club. Si no te gusta, divórciate de mí. Y luego las palabras de Emily esa mañana, como un clavo hundido en la madera. Demasiado limpio y nuevo. Quizás no lo manejó perfectamente, pero no es una villana. Era extraño. Vives tu vida construyendo una casa, criando una familia, siendo el pilar. Y de la noche a la mañana, las dos personas que pensabas que eran tu hogar te miran como si fueras el intruso. Oí el crujido de la puerta del porche detrás de mí. Emily se asomó, con la sudadera subida hasta la barbilla. ¿Quieres que te traiga una manta? Logré un pequeño asentimiento. Sí, estaría bien. Desapareció y un minuto después regresó con una de las viejas mantas de punto. La azul y gris que mi madre había hecho antes de morir. La colocó sobre el respaldo de la silla sin decir palabra, luego se quedó un momento. Como si quisiera decir algo más. No la miré. Todavía no podía. Finalmente, se dio la vuelta y volvió a entrar. Me envolví en la manta. Me incliné hacia adelante con ambos codos sobre las rodillas y solté un largo suspiro que no sabía que había estado conteniendo desde anoche. Pensé en los momentos tranquilos, en Emily sobre mis hombros en la feria del condado. En Sandra besándome en la mejilla mientras le servía el café a las 6:12 de la noche antes de que se fuera al hospital. Pensé en la lealtad, en cómo puede erosionarse, no con una gran ola, sino con el lento goteo del desprecio. Pensé en el caos y en lo fácil que es unirse a él cuando te han hecho daño. Pero yo no lo haría. No gritaría. No irrumpiría en los tribunales solo para ganar. No pondría a Emily en contra de su madre. Me mantendría donde siempre había estado, firme. Dejaría que Sandra eligiera la tormenta si eso es lo que quería. Yo, por mi parte, elegiría la paz, la dignidad, y un tipo de fuerza que no se anuncia a gritos. Pero que nunca flaquea. Mientras otra hoja caía, rozando el escalón frente a mí, finalmente dije en voz alta. A nadie en particular, que la casa tiemble. Yo seré los cimientos. El viento se levantó ligeramente, fresco contra mi rostro, y luego amainó con la misma rapidez. El silencio regresó, pero esta vez no se sentía vacío. Se sentía como claridad. 3 semanas después. Me encontré sentado en una oficina de color beige que olía ligeramente a menta y tinta de impresora. Las paredes estaban cubiertas de certificados enmarcados que nadie leía. Y una planta falsa se marchitaba en una esquina como si hasta ella estuviera cansada de estar allí. La sala de mediación. Sandra se sentó frente a mí con un rígido vestido negro. Con las piernas cruzadas como si esto fuera una reunión de junta directiva. Su abogada, una mujer de rostro afilado llamada Dana.
que llevaba el lápiz labial rojo como si fuera pintura de guerra. Hacía clic con su bolígrafo sin levantar la vista. Mi abogado, Greg, mayor, tranquilo, con un cardigan sobre una camisa de botones. Se ajustó las gafas y se inclinó. El mediador, un tipo neutral de mediana edad con una corbata gris y una carpeta llena de puntos. Se aclaró la garganta. Estamos aquí para discutir la división de bienes. La posible pensión alimenticia y los arreglos de custodia temporal para Emily, de 14 años. Sandra sonrió, una sonrisa tensa, profesional. Ni siquiera me miró. Me quedaré con la casa. Empezó a alisarse la falda. Y solicito una pensión alimenticia mensual de $2.500. Emily, obviamente. Se quedará conmigo. Su rutina y su sistema de apoyo emocional están conmigo. Parpadeé lentamente, no sorprendido, solo cansado. Greg se inclinó hacia adelante. Comencemos con la casa. Sandra solicita la propiedad total, dijo Dana. Ha contribuido significativamente. La compramos juntos, intervine, mi voz baja y firme. La renovamos juntos. Construí el porche trasero con mis propias manos. Miré a Sandra, con los ojos duros. Y la última vez que comprobé, ella fue la que se fue. Sandra bufó. Tú cambiaste las cerraduras. No me inmuté. Después de que me dijeras que me divorciara por mensaje de texto. Dana intervino rápidamente. No estamos aquí para litigar emociones. Greg levantó una mano. Entonces hablemos de hechos. Propiedad equitativa. Contribución equitativa. Si ninguna de las partes desea quedarse. La casa debería venderse y las ganancias dividirse. La boca de Sandra se tensó. Ese no era el plan con el que había entrado. Bien, dijo secamente. Entonces quiero la pensión. Thomas tiene los ingresos estables. Yo renuncié a oportunidades para criar a nuestra hija. Greg se volvió hacia mí. Asentí una vez, luego me incliné hacia adelante. Siempre apoyaré a Emily, pero no voy a financiar días de spa y discotecas. Sandra. ¿Quieres más que eso? Lo llevaremos a juicio. Eso la golpeó con fuerza. Incluso el mediador levantó la vista. La mandíbula de Sandra se apretó. ¿Estás insinuando? Estoy diciendo, interrumpí. Tú has tomado tus decisiones. Yo me ocuparé de Emily. Me ocuparé de lo que es justo. Pero si crees que todavía puedes controlar la narrativa como solías hacer. Estás equivocada. Hubo una larga pausa. El nombre de Emily no había surgido mucho, pero ahora el silencio se centró en ella. Sandra lo rompió. Emily viene conmigo. Ya dijo que quiere. Tenemos un vínculo. Soy su madre. Asentí lentamente. Y yo soy su padre. Y lo que dijo hace 3 semanas, repitiéndote como un loro. No es el final de la historia. Ni de lejos. Sandra finalmente me miró. Me miró de verdad. El hielo en su expresión se resquebrajó un poco. Ella lo sabía. La autoridad que siempre había ejercido en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Se estaba desvaneciendo. No dijo una palabra más. Yo tampoco. El mediador se aclaró la garganta de nuevo. Sin saber cómo desactivar lo que no podía ser desactivado. Redactaremos un acuerdo provisional pendiente de una revisión legal adicional. Todos nos pusimos de pie. Sandra recogió su bolso, se detuvo junto a la puerta y luego dijo, sin darse la vuelta. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Miré su espalda. No, dije en voz baja. Simplemente no voy a dejar que te lo pongas fácil. El tribunal era frío. No por la temperatura, sino por la sensación. Estéril, despojado de calidez, paredes pálidas, largos bancos de madera.
Y el tipo de silencio que parecía haber sido construido en el propio hormigón. Me senté junto a Greg en la mesa del demandado, con las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo. No me moví. No me estremecí. Sandra se sentó al otro lado del pasillo, impecable con su blazer gris, luciendo como si estuviera lista para dar una rueda de prensa. No para presentar una demanda de custodia. Emily se sentó a su lado, con los brazos cruzados, la mirada fija al frente, negándose a mirarme. La jueza, una mujer de cabello plateado con ojos agudos y una voz como de piedra, tomó asiento y llamó al caso. Greg se inclinó y susurró: deja que ellas hablen primero. Quédate quieto. Mantén la calma. Asentí levemente, aunque cada parte de mí sentía que vibraba bajo la superficie. No por los nervios, sino por lo que estaba por venir. Sandra se levantó primero. Señoría, comenzó, con voz fría y serena. Mi esposo Thomas no es un hombre malvado. Pero es emocionalmente volátil. Grita cuando las cosas no salen como él quiere. Hace que nuestra hija se sienta incómoda. Solicito la custodia principal por el bienestar emocional de Emily. Greg no se inmutó. Yo tampoco. Luego vino la parte para la que no estaba preparado. Emily se levantó lentamente, claramente instruida. Mi papá es intenso, dijo, con la voz cuidadosamente medida. Intenta mantener la calma. Pero a veces explota. Una vez me gritó en el coche porque no le respondí un mensaje lo suficientemente rápido. ¿Me asustó? Sus palabras eran como pequeñas cuchillas, no lo suficientemente afiladas como para matar, pero destinadas a cortar. Se me oprimió el pecho. La miré. Ella no me devolvió la mirada. La jueza enarcó una ceja. ¿Hay otros ejemplos? Sandra asintió. Sí, señoría. Está obsesionado con el control. Revisa el teléfono de Emily. Rastrea su ubicación. Cuando intenté sacarla de la escuela un día por una emergencia familiar, me acusó de manipulación. Greg se levantó lentamente. Permiso para presentar pruebas de carácter. La jueza asintió. Greg abrió una carpeta y comenzó con calma. Señoría, adjunto declaraciones de 3 vecinos. Un profesor y el pediatra de Emily. Cada uno describe al señor Walker como una presencia responsable, involucrada y profundamente tranquila. Me gustaría leer una en voz alta. Se aclaró la garganta y leyó de una hoja impresa. El señor Walker ayudó a entrenar al equipo de fútbol de nuestro hijo. ¿Fue paciente? Nunca levantó la voz. Los niños lo adoraban. Es el tipo de padre que desearías que todos los niños tuvieran. Karen Relay, vecina y madre de 3. Greg entregó los papeles al secretario y continuó. Además, tenemos registros de asistencia que muestran que Thomas recogió a Emily de la escuela el 90% de las veces el año pasado. La afirmación de volatilidad emocional es, en el mejor de los casos, vaga y contradicha por los informes de la comunidad. Sandra se movió en su asiento, con la mandíbula tensa. Greg se volvió hacia la jueza. No negamos que las emociones estén a flor de piel. Pero Thomas Walker no es inestable. No es imprudente. Es un padre. Con el corazón roto. Sí, pero firme. La jueza me miró. Señor Walker, ¿desea hablar? Me levanté lentamente, no para defenderme, sino para ser visto. Amo a mi hija, dije, con voz uniforme. Y no necesito explicárselo a nadie que me conozca. He cometido errores. Me he enfadado. Pero nunca he hecho de mi hogar un lugar inseguro. Ni una sola vez. Mi silencio hoy no es culpa. Es agotamiento. Miré a Emily de nuevo. Todavía sin contacto visual. Pero estoy aquí, dije, y seguiré presentándome incluso cuando la verdad tarde más en alcanzarme. La jueza asintió una vez. Reanudaremos mañana.
Se levanta la sesión. El mazo golpeó. Me senté lentamente, el eco aún resonando. Greg se inclinó. No te inmutaste. Eso va a importar. No respondí. Solo observé a Emily salir de la sala de la mano de la mujer que solía ser mi esposa. Y aún así, no aparté la mirada. El pasillo fuera del tribunal era largo y silencioso. Bordeado de bancos que parecían haber estado allí desde que se inauguró el edificio. Todo se sentía más frío de lo que debería. Incluso con el aire acondicionado zumbando suavemente arriba. Me apoyé en la pared, tratando de recomponerme después de lo que acababa de pasar. Las palabras aún resonaban en mis oídos. El cuidadoso testimonio de Emily. La forma en que me había descrito como si fuera una fuerza impredecible en lugar de su padre. Me froté las manos, no por calor, sino por hacer algo, cualquier cosa. Entonces oí sus voces. Bajas, en susurros. Sandra y Emily caminaban por el pasillo desde el baño. Emily todavía tenía su expresión de tribunal, plana, inescrutable. Los tacones de Sandra resonaban en las baldosas como signos de puntuación. Me aparté de la pared y las encontré a mitad de camino. Sandra me vio primero, sus ojos se entrecerraron con una tensión instantánea. Thomas, dijo como una advertencia. No levanté la voz. No lo necesité. ¿Alguna de las dos siente algo de vergüenza? Emily se estremeció ligeramente. Sandra no. Vergüenza, se burló Sandra. Por decir la verdad. Miré a Emily. Sus ojos se desviaron hacia el suelo. Eso no fue la verdad, dije. Eso fue un guión, algo ensayado. Y sé que lo sabes. La boca de Emily se apretó en una línea delgada. No mentí, dijo en voz baja. Pero todavía no me miraba. Solo dije cómo se sintió. Se sintió, repetí. ¿Desde cuándo los sentimientos pesan más que los hechos? Sandra se interpuso ligeramente entre nosotros, como si estuviera protegiendo a Emily. No la hagas sentir culpable. Tú eres el que nos puso en esta situación. Casi me río. Casi. No, Sandra. Tú me pusiste aquí, y ahora la estás arrastrando contigo. Sandra se cruzó de brazos, su sonrisa tan fina como una cuchilla. Eres tan dramático. Siempre con los discursos moralistas. Quizás si hubieras escuchado de vez en cuando en lugar de tratar de ser la brújula moral. Nada de esto habría sucedido. La miré fijamente durante un largo instante. ¿Crees que la dignidad es arrogancia moral?, dije. Esa es la diferencia entre nosotros. Luego me volví hacia Emily de nuevo. Te echo de menos, dije llanamente. No a la chica que se sentó en el tribunal hoy. A ti. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. El silencio entre nosotros se sentía abismal. Un guardia de seguridad pasó lentamente, dándonos una rápida mirada antes de continuar por el pasillo. Una máquina expendedora zumbaba suavemente en la esquina. El reloj del tribunal marcaba el tiempo con desapego mecánico. Miré hacia el final del pasillo, luego de vuelta a ellas. Solo espero que algún día, dije, con la voz más suave ahora. Miren atrás y se den cuenta de que esto no fue fortaleza. Fue rendición. Sandra soltó una risa seca. ¿Sigues predicando? No respondí. Había dicho lo que vine a decir. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. No por la derrota, sino por el peso de saber que no quedaba nada por lo que luchar en ese momento. Ningún terreno que ganar. Ninguna conexión que arreglar con palabras. Algunas distancias no se cruzaban en un día, y algunas quizás nunca se cruzarían. Mientras empujaba las pesadas puertas dobles y salía a la cálida luz de la tarde. El pasillo detrás de mí se desvaneció en la sombra. Y supe que esta parte de la historia estaba a punto de terminar. El veredicto llegó un jueves por la tarde lluvioso.
Estaba sentado en el mismo tribunal, en el mismo asiento, con el mismo banco crujiente debajo de mí. Solo que esta vez, no me aferraba a nada. Había abandonado las expectativas hacía mucho tiempo. La jueza Álvarez lo leyó con calma. Cada frase como un sello de goma sobre los últimos 6 meses de mi vida. El hogar conyugal será vendido. Todos los bienes compartidos se dividirán en partes iguales. Bien. El señor Thomas Walker proporcionará una manutención conyugal mensual por un periodo de 1 año. Después del cual se revisará la obligación financiera. Por supuesto. Me quedé allí, respirando, no porque me gustara el resultado, sino porque podía vivir con él. Sandra no me miró cuando la jueza levantó la sesión. Recogió sus cosas con una gracia mecánica. Como alguien que cierra una carpeta al final de un largo proyecto. Salió primero, sin siquiera mirar atrás. Emily no estaba allí. Greg se volvió hacia mí, ajustándose las gafas. Es justo, dijo en voz baja. Podría haber sido peor. Asentí. No era en eso en lo que estaba pensando, pero asentí de todos modos. En lo que estaba pensando era en la casa. El columpio en el patio trasero. La puerta del garaje que gemía a menos que la levantaras de la manera correcta. La abolladura en el pasillo de cuando Emily solía andar en su patinete demasiado rápido. Ahora era solo madera y pladur. Una caja llena de recuerdos que no podía llevar conmigo. La vendimos en 2 semanas. Los compradores eran una pareja joven, recién casados. La recorrieron con los ojos muy abiertos y planes susurrados. Me quedé afuera mientras recorrían el interior. No necesitaba oír que cambiarían. La noche en que entregué las llaves, me quedé en la entrada de coches durante mucho tiempo. Simplemente mirando la luz del porche. Recordaba cambiar esa bombilla cada otoño, como un reloj. Siempre parpadeaba primero, como si supiera cuándo cambiaba la estación antes que yo. Me fui sin música. No la necesitaba. La cabaña que compré estaba a 12 millas fuera de la ciudad. Escondida cerca de una curva lenta en la carretera que nadie realmente conducía a menos que viviera cerca. No era lujosa. 2 dormitorios, techo inclinado, un porche que crujía bajo tu peso. Pero era mía. Más importante aún, era silenciosa. El tipo de silencio que no te oprimía, sino que se extendía como una manta. Allí, el aire se movía más lento. El cielo permanecía oscuro por más tiempo. Algunas noches. Caminaba por el sendero de tierra detrás de la casa y simplemente escuchaba el viento susurrar entre los árboles. Había empezado a leer de nuevo, libros que había querido leer durante años. Algunas noches me sentaba en la vieja mecedora junto a la ventana con una taza de té. Simplemente pasando páginas, agradecido por la quietud. Había una chimenea que aún no había usado. La estaba guardando para el invierno. No echaba de menos el ruido, las discusiones. La forma en que andaba pisando huevos por mi propia casa. No echaba de menos fingir. Pero a veces echaba de menos el sonido de la risa de Emily en el piso de arriba o a Sandra tarareando para sí misma mientras preparaba el desayuno. Cuando las cosas eran simples y amables. No lloraba por ello, pero dejaba que doliera en silencio, y luego seguía caminando. No estaba curado, pero estaba sanando. Y por primera vez en meses, no solo estaba sobreviviendo. Estaba empezando a respirar. Habían pasado 2 meses desde que me mudé a la cabaña. Y acababa de regresar de un paseo por el bosque cuando la vi, a Emily. De pie al final de mi camino de tierra, con los brazos cruzados. Una sudadera apretada a su alrededor como una armadura. Parecía más pequeña de lo que recordaba. O quizás, simplemente la estaba viendo con más claridad ahora. No dije nada al principio, solo asentí, dándole espacio para que se acercara si quería. Lo hizo lentamente, como si cada paso fuera una pregunta. Cuando finalmente se paró frente a mí, se encogió de hombros y dijo, mamá tenía un compromiso. Así que pensé en pasar.
Me hice a un lado y le abrí la puerta. Siempre eres bienvenida aquí. No sonrió, pero entró. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Hice té, y ella jugueteaba con el posavasos con la uña. Sus ojos nunca se quedaban quietos en un solo lugar por mucho tiempo. El silencio no era incómodo, solo tentativo. «Está saliendo con alguien», dijo Emily finalmente, su voz baja. No pregunté quién. No pregunté desde cuándo. No quería saberlo. Siempre está por aquí. ¿Y cuando no está? O se está haciendo las uñas o está de compras. Recibe estos paquetes. Como si no pararan de llegar cajas de cosas caras. Paquetes de spa, zapatos, perfume que nunca usa. Tomó un sorbo de té y no me miró. Apenas me habla, a menos que sea sobre dinero o la escuela. O si he limpiado lo que ensucio. Eso es prácticamente todo. Asentí una vez en silencio, simplemente dejándola hablar. Esperó, casi como si esperara que la interrumpiera, pero no lo hice. Es como si fuera invisible, dijo, su voz quebrándose lo suficiente como para que lo oyera. Aún así, no intervine. Ni sermones. Ni te lo dije. Ninguna misión de rescate. Finalmente me miró, y había algo allí, algo no dicho, probando el terreno. Lo vi en sus ojos. Quería que le preguntara, que extendiera la mano sobre la mesa y dijera, vuelve a casa. Pero no lo hice. En cambio, dejé mi taza suavemente y dije, siento oír eso, Emily. Solo eso. Parpadeó. Su boca se abrió ligeramente como si fuera a discutir con la calma de mi voz. Pero no lo hizo. Simplemente desvió la mirada. Sabes, solía pensar que era valiente, murmuró. Que perseguir la felicidad significaba ser fuerte. Ahora, creo que quizás solo significa perseguir la cosa más ruidosa de la habitación y esperar que ahogue todo lo demás. Eso dolió, porque sabía exactamente a quién describía, pero no presioné. Se quedó otros 20 minutos. Habló de la escuela, mencionó un proyecto en grupo que odiaba. Preguntó si todavía guardaba Pop-Tarts en la despensa. Lo hacía. Se comió uno. Cuando llegó la hora de irse, se quedó en la puerta, con la mano en el pomo. No la abrió de inmediato. Aquí eres diferente, dijo en voz baja. Levanté una ceja. ¿Diferente cómo? No sé. Como en paz, como si ya nada te persiguiera. Sonreí un poco. No hay nada aquí de lo que huir. Ella no devolvió la sonrisa, pero me miró. Sus ojos estaban vidriosos ahora, y su labio tembló solo una vez antes de girar el pomo y salir. La acompañé hasta el borde del camino. Se giró justo antes de subirse al coche. ¿Alguna vez desearías que las cosas hubieran sido diferentes? No mentí. Todos los días. Asintió lentamente, luego se subió y se fue. Me quedé allí hasta que su coche desapareció por el camino de grava. Y en el silencio que se desvanecía, lo sentí. Las lágrimas que no dejó caer. La pregunta que no hizo, la esperanza que no estaba lista para admitir. Y la dejé quedarse con todo eso. Porque cuando estuviera lista, sabría dónde encontrarme. Eran poco más de las 8 de un jueves por la noche cuando oí el golpe en la puerta. No apresurado, no vacilante, solo cansado. Abrí la puerta principal y allí estaba ella, Emily. Su sudadera estaba empapada en los hombros por la lluvia ligera. Su mochila colgada de un lado como si la hubiera agarrado a toda prisa. No habló de inmediato. Solo se quedó allí, con los ojos rojos, el labio tembloroso. Ya no puedo más, susurró. Me hice a un lado sin decir palabra. Y ella entró como si hubiera vivido aquí toda la vida y nunca se hubiera ido. Dejó su mochila en la entrada y se quedó de pie en medio de la cabaña. Como si no estuviera segura de si llorar o desplomarse. Fui a la cocina y le serví un vaso de agua, lo puse sobre la mesa.
Me siguió y se sentó lentamente, rodeando el vaso con ambas manos como si fuera lo único que la anclara. Ni siquiera se da cuenta de que estoy allí, dijo Emily en voz baja. A menos que necesite algo o que me olvide de lavar los platos. Pero incluso entonces. Es como si me regañara por costumbre. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos y húmedos. No me pregunta si estoy bien, no escucha. Simplemente está en otro lugar con él, con su teléfono. Con su tarjeta de crédito. Saqué la silla de enfrente y me senté. Sorbió por la nariz, se limpió con la manga. Pensé que sería más feliz. Pensé que quizás yo también sería feliz. Pero ahora solo siento que estoy viviendo en el apartamento de otra persona. Alguien a quien ya ni siquiera conozco. Me miró entonces, me miró de verdad. Estaba equivocada en todo. Sobre ella. Sobre ti. Dejé que esas palabras flotaran en el aire por un momento. Necesitaba decirlas, y yo necesitaba oírlas. Quería creer que era valiente, dijo. Pero solo quería ser libre, incluso si eso significaba dejarme atrás. Su voz se quebró ahí. Me incliné hacia adelante, con los codos en la mesa, y dije suavemente, ¿qué me estás pidiendo? Me miró fijamente, el labio inferior temblando de nuevo. Ayuda, susurró. Necesito ayuda. Quiero vivir aquí. Quiero volver, pero sé que no es tan simple. No dije nada de inmediato. En cambio, me levanté, fui al armario y saqué mi teléfono. Escribí el nombre de Greg, mi abogado, y le envié un breve mensaje, llámame por la mañana. Reapertura de la custodia. Luego me volví hacia ella. Todavía miraba la mesa como si no estuviera segura de lo que venía después. Hay una cama hecha en la habitación de invitados, dije en voz baja. Ahora es tuya si la quieres. Asintió rápidamente, sin confiar en su voz. Me hice a un lado para dejarla pasar. Caminó lentamente por el pasillo, sus pasos ligeros, como si no quisiera romper el silencio. Esperé hasta oír el suave clic de la puerta del dormitorio. Luego me acerqué y me quedé en el umbral, simplemente observando. No había encendido la luz del techo, solo la pequeña lámpara junto a la cama. Estaba acurrucada de lado, con la manta hasta la barbilla, los ojos ya cerrados. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, su rostro parecía en paz. No entré, no hablé. Solo me quedé allí y dejé que se apoderara de mí. Esta extraña y pesada paz. Como si algo que se había roto pudiera tener el coraje de volver a unirse, una noche a la vez. Sin fuegos artificiales, sin grandes disculpas, solo esto. El silencio de una hija durmiendo a salvo bajo el techo de su padre de nuevo. Y una segunda oportunidad, respirando suavemente en la oscuridad. El tribunal estaba más silencioso esta vez, todavía tenso, pero no hostil. Como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando que sucediera algo diferente. Emily se sentó en el estrado de los testigos, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Parecía nerviosa, pero no insegura. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo antes de volverse hacia la jueza. La misma jueza de hacía meses, pero esta vez su mirada era más suave. ¿Curiosa? Emily, dijo amablemente. Pediste hablar hoy. Tómate tu tiempo. Emily asintió, se aclaró la garganta. Hace unos meses, dije algunas cosas que no eran del todo ciertas. Pensé que las sentía. Pero todavía no lo entendía todo. Quería creer que mi madre lo tenía todo resuelto, que era fuerte. Independiente y que hacía lo correcto. Hizo una pausa, mirando hacia abajo. Pero me equivoqué. Vivir con ella. No es lo que esperaba. Está distraída. Se olvida de que estoy allí. Y cuando se da cuenta de mi presencia. Normalmente es porque está enfadada por alguna tontería. No me pregunta cómo estoy. Realmente no me habla en absoluto. Sandra se movió en su asiento.
Vi el tic en su mandíbula antes de que se levantara de repente. Eso es mentira, gritó. Está mintiendo. La estás manipulando, Thomas. Lo sé. Señora Walker, espetó la jueza. Siéntese inmediatamente. Un oficial del tribunal se acercó. El rostro de Sandra se crispó de furia. Es un adolescente. Por el amor de Dios. No sabe lo que quiere. Solo está tratando de hacerme daño. Una interrupción más y será expulsada. Sandra se quedó helada, respirando con dificultad. Luego se dejó caer en su asiento como una puerta que se cierra de golpe. Emily no se inmutó. Simplemente miró a la jueza y dijo en voz baja. Quiero vivir con mi padre. Me siento segura allí. Me siento escuchada. La jueza respiró hondo y luego habló claramente para que toda la sala la oyera. A la luz del testimonio de Emily y las pruebas presentadas, la custodia se otorgará al señor Thomas Walker. Se ordena a la señora Sandra Walker que pague una pensión alimenticia mensual. Con efecto inmediato. Sandra jadeó. Yo no. Simplemente extendí la mano sobre la mesa y tomé la de Emily. Ella me apretó con fuerza. Y en ese momento de silencio, con el peso de todo finalmente cambiando, comenzó la sanación. Era justo después de la cena de un domingo por la noche. Emily estaba en su habitación, con la música sonando baja a través de la puerta, cuando oí el golpe. No fuerte, no frenético, solo cansado. Abrí la puerta y allí estaba, Sandra. Tenía el pelo recogido pero desaliñado. El abrigo caro que siempre llevaba colgaba lacio de un hombro. Sus ojos, antes agudos y calculadores, parecían apagados. Desgastados. No sabía a dónde más ir, murmuró. No dije nada. Solo retrocedí un poco. Entró sin esperar a ser invitada, mirando alrededor de la cabaña como si fuera un mundo diferente. Quizás para ella lo era. Miró hacia el pasillo. Está aquí. Asentí. Haciendo los deberes. Sandra se miró las manos. Le temblaban ligeramente. Todo se está desmoronando, susurró. El tipo con el que salía. Se ha ido. No puedo pagar las facturas. El apartamento está frío. ¿Vacío? Su voz se quebró en esa última palabra. Esperó. Quizás por compasión. Quizás por un rescate. No ofrecí ninguno de los dos. Desde el pasillo, vi el borde de la sombra de Emily. Estaba escuchando, pero se mantuvo fuera de la vista. Sandra me miró, con los ojos vidriosos. No tienes nada que decir. Le sostuve la mirada. Calmado, firme. Tomaste tus decisiones. Parpadeó. No le quedaba lucha. Ni veneno, solo silencio. Retrocedí hacia la puerta y la mantuve abierta. Sandra dudó, luego salió lentamente, sin decir una palabra. Cerré la puerta detrás de ella. Sin prisa, sin rabia, simplemente definitivo. Emily salió al pasillo, observándome. No necesité explicar nada. Ella no necesitó preguntar. Nos quedamos allí un momento. Padre e hija en el tranquilo zumbido de nuestro propio hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, hubo paz. Y ese fue el final de mi historia. Todavía me pregunto sobre Emily, cómo encontró el coraje para decir la verdad en el tribunal. Aún sabiendo que podría romper el corazón de su madre. Si estuvieras en su lugar, ¿habrías hecho lo mismo? Házmelo saber en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, dale al botón de me gusta y suscríbete. Tengo más que contar.